No sé si alguna vez visitó una biblioteca. Si no lo hizo, se perdió de entrar a una especie de tesoro. Independientemente de cómo estuvieran repartidos los libros u organizados, era siempre como entrar, al menos en mi imaginación, a una especie de bóveda en donde se guardaban tesoros invaluables. Y cuando entraba uno, se quedaba boquiabierto preguntando: ¿qué quiero ahora? ¿En cuál de los pasadizos, en cuál puedo encontrar lo que ahora estoy buscando? Digo esto para ilustrar que la Biblia es una biblioteca, pero mucho más rica en tesoros, desde luego. Y cada vez que voy a empezar un nuevo libro, pienso que es como ir a esas bibliotecas antiguas. Ahora la tecnología ha cambiado todo, pero en concepto y definición sigue siendo igual. Así es que en mi imaginación pienso que voy a uno de esos pasadizos secretos y entro a una bóveda enorme y me pregunto: ¿qué es lo que debo estudiar esta vez? Hay 66 libros ahí y me encantaría, desde luego, que estuviera algún enviado de mi Dios como un bibliotecario y me dijera: les recomiendo esto, o les sugiero que esta vez tome este libro, o mejor aún, que viniera un ángel y me gritara: esto es lo que usted necesita, esto es lo que usted está buscando. Pero sabemos que eso no sucede así. Y si me pregunta las razones, yo diría que una de ellas es: Dios no nos pone un bibliotecario o no nos envía un ángel porque por ello nos ha dado conocimiento. Esto nos obliga a sacar algunas conclusiones, a no ser que algunos de nosotros creemos que la vida va a ser siempre fácil y que nosotros vamos a ser bebés a quienes nos deben dar la comida y llevárnosla hasta la boca. Los que ya crecimos un poco en edad sabemos que hay cosas que debemos esforzarnos y debemos luchar por alcanzarlas. No seremos bebés consentidos siempre. Por ello, al entrar a esa biblioteca, necesitamos hacer un análisis, y cada uno de ustedes puede hacer el que más le guste. Voy a sugerir el que yo hice esta vez, con la única intención de darle quizá alguna metodología, porque sé que los más estudiosos de ustedes se habrán preguntado qué patrones, qué método es el que el pastor sigue cada vez que decide un nuevo libro en la Biblia. Bueno, no tengo patrones definidos, más bien tomo cierto análisis cada vez que voy a empezar un nuevo libro. En honor a ello, voy a sugerirles el que seguí esta vez, si de algo ayuda cuando usted empieza a estudiar un libro. Entré a la biblioteca y sé que está dividida en dos departamentos: el antiguo y el nuevo. Recién estudiamos una carta del Nuevo Testamento, así es que descalifico por completo el Nuevo Testamento, porque prefiero tomar uno y uno. Y claro, hay más en el Antiguo. De vez en cuando tomo dos del Antiguo Testamento y uno, para ir alternando en cuanto a épocas. Y sé que en ese departamento del Antiguo Testamento tengo otros 5 cuartos, u otras 5 divisiones, u otras 5 categorías, que son el Pentateuco. Ustedes lo saben ya de memoria, me lo dictan. Los históricos, los poéticos. Este plumón ya no quiere.
¿Qué sigue después de los históricos? Los poéticos. Y luego, profetas mayores y profetas menores. Bien, este fue mi análisis. Ya estoy en el departamento del Antiguo Testamento. Voy a eliminar los profetas, porque recién estudiamos 12 de ellos. Estudiamos los 12 profetas menores, así es que voy a eliminarlos. También, recientemente, al final del año que recién dejamos, estudiamos el Éxodo. Ya estudiamos 2 libros del Pentateuco y también digo, bueno, creo que debo elegir entre estos 2, entre los históricos y entre los poéticos. Y los poéticos son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Podría ser que tome un poético o podría tomar un histórico. Así es que tomo cada uno de esos libros en mi Biblia y me doy cuenta que aquí tengo del 1 al 5, ya los dicté, y aquí tengo 12. Tengo Josué, tengo Jueces, deberían irmelos dictando. Ruth, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Esdras y Esther. Nehemías y Esther. Bien, aquí tengo los 12. Como son más, prefiero dejar el poético para la siguiente oportunidad y también lo descalifiqué. Y dije, hay que estudiar un libro histórico. Al estudiar estos libros históricos, se sugiere estudiarlos en estos tramos. Estudiarlos juntos porque son bastante contemporáneos. Estos otros 3 también son bastante contemporáneos y estos 3 de igual modo. En mi libro de sermones concluyo que Josué no lo enseño desde el 2005. Al 2013 son 8 años. Y pensé, es tiempo de estudiar Josué. Así es que elimino los otros 11. Le digo al bibliotecario que me preste el libro de Josué y todos los libros de historia afín al libro de Josué, y bienvenidos hoy al estudio del libro de Josué. Vayan en sus Biblias hasta el capítulo 1, verso 1, libro de Josué. Nuestro sermón de hoy se titula Guerras Santas. Capítulo 1, verso 1, libro de Josué. ¿Lo han encontrado? ¿Todos amén o espero otro poquito? Bien, vamos al verso 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, deténganse. Ya esto me empuja al contexto histórico. ¿Qué referencia me da el verso 1 respecto a la historia? Levante la mano alguien y ayúdeme. ¿Qué referencia me da, Miguel? Que Moisés ha muerto. Entonces, ahora sé que este libro habla la historia del sucesor de Moisés. Y todo esto es exactamente después del monte Sinaí, las leyes, los mandamientos, y en ese contexto histórico mi mente empieza a viajar. Sigo. Verso 2. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Me dice sobre el río Jordán,
tengo que ir a un mapa y buscarlo cuando me sumerja en esos detalles geográficos. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates. Ustedes pueden revisar en sus mapas en casa los límites del Líbano y el río Éufrates y pueden concluir, esta es la tierra de Israel, la que Dios prometió para herencia de ellos. Toda la tierra de los heteos, hasta el mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, te suplicamos, hables a nuestras vidas, lleves bendición a cada uno de nuestros corazones. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Sé que el título Guerras Santas les parece repulsivo a algunos de ustedes y me uno a su repugnancia. Les ruego tengan un poco de paciencia y que al final ustedes concluyan si hay guerras santas o no las hay. Por ahora decidí llamarle así a nuestro estudio, en primer lugar, porque sé que es un título ambiguo, llama la atención. Los conservadores se sienten un poco molestos y los que no son conservadores, sedientos de saber qué es lo que la Biblia dice al respecto. Y supongo que eso es razón para que usted esté 2 veces atento a nuestro estudio de hoy. Segunda razón por la que le titulé así, es que son muchos en el mundo los que hablan sobre guerras santas. Entonces es importante que lo entendamos en el marco bíblico. Por ahora, debo crear una especie de marco teórico como fundación para este estudio. Digo, denme un poco de tiempo para profundizar en lo de las guerras. Necesito colocar el contexto histórico para que ustedes entiendan el porqué de estas guerras. En honor a ello, remontemos nuestra mente hasta la esclavitud egipcia, una época difícil, y las películas han sido bastante ilustrativas. Esas hermosas historias en donde Moisés como caudillo saca al pueblo hebreo de la esclavitud egipcia. La historia reza, cerca de 2 millones de hombres salieron con Moisés. Imagine su familia. Organizar y guiar a un pueblo tan numeroso en un éxodo a una tierra desconocida, vaya que era una aventura de un legislador único. Desde luego, alguien con la unción de Moisés únicamente. Sabemos 40 años de insolencia en el desierto y todo lo que sucedió en medio de ese tiempo. Moisés muere. Las puertas están abiertas para olvidar la vida nómada y heredar la tierra prometida. Moisés no estará guiando más a su pueblo. Su sucesor es el encargado de una dura conquista, Josué, el libro que ahora empezamos a estudiar, un general del cual les hablaré en media semana. Por ahora, nomás debemos saber que el mando sucedió hacia Josué. Retomemos detalles geográficos. Egipto estaba al sur. Israel, o la tierra que se describe en el verso 2, que después lo podemos ver en mapas, es hacia el norte, una tierra totalmente desconocida,
que para ese entonces se llamaba Canaán. Los que ahí vivían se les decía cananeos, y en su mayoría eran grupos tribales nómadas que venían desde el Medio Oriente, especialmente en la parte desértica, o tribus de Europa Central. En términos generales, estaban en su apogeo la época de hierro, siglo XIII. Y si usted dice, ¿por qué eso es importante? ¿Cómo no va a hacerlo? Si la época de hierro o el descubrimiento del hierro como metal para la guerra transformó por completo la política mundial. Digo mundial, países en ese entonces conocidos. De la misma manera que la bomba nuclear transformó la historia del mundo tal cual hoy lo conocemos, cuando en el siglo XIII descubrieron el hierro para armas, eso revolucionó y cambió por completo la política en el mundo conocido. Lo cierto es que estos grupos tribales nómadas dieron rienda a una especie de salvajismo y canibalismo, sin exagerar ni una pizca. Estas tribus que habitaban Canaán practicaban el canibalismo y el salvajismo. Se les llamaba tribus eteas en honor a sus orígenes, pero ya dije desde dónde llegaban y desde dónde habían poblado esa parte de la tierra. Estas tribus eran supersticiosas, desde luego politeístas, ignorantes, y cada bobería para ellos la coronaban como su Dios. Desde animales hasta objetos inanimados eran sus dioses. Algunas de sus prácticas, para que usted tenga idea sobre su cultura, que de hecho, aun cuando algunos historiadores le llaman la cultura etea, los más exigentes no le llaman cultura, le llaman subcultura, porque el salvajismo y el canibalismo que practicaban no puede entenderse como un estilo de vida humano. Y tampoco diré que vivían como animales, porque los animales no practican el canibalismo por diversión. Cuando ellos devoran, lo hacen cuando su presa está en la cadena alimenticia y lo hacen por necesidad, no lo hacen por placer, como esta gente lo hacía. Así es que, recalco, una subcultura que entre sus prácticas, escuchen, las orgías eran parte de su religión. Ellos creían que las prostitutas eran sacerdotisas y las veneraban como tal. Hoy día, en buena parte al menos del mundo occidental, sabemos que la prostitución no solo es ilegal, sino que además es sucia, indecorosa y cualesquiera otras características negativas. Pero en esta parte del mundo, en ese momento preciso, las prostitutas eran veneradas, tan respetadas como representantes de sus dioses. Y ellos, pueden ustedes deducirlo, se repetían culto a cada rato, porque su liturgia incluía todo tipo de depravación sexual. No solo sexo con estas prostitutas, la sodomía, sexo con animales, olvido cómo se llama el sexo con cadáveres. ¿Alguien lo recuerda? Necrofilia y otras prácticas aberrantes y sucias como estas eran parte de su diario vivir. Y desde luego el incesto, la violación, abusos,
Eso no era ningún tipo de abuso. Eso era parte de la liturgia en los templos de esta subcultura. Si eso no les parece sucio, porque sé que algunos de ustedes pueden ahora mismo pensar, ¿y qué mente enferma puede querer tener sexo con un cadáver? En ese entonces muchos, hoy día entiendo por lo que dicen las noticias, no pocos. Estamos llegando a un momento en donde nuestra sociedad está tan depravada y desenfrenada que una vez más la necrofilia está tomando apogeo. Personas profanando tumbas para tener sexo con cadáveres. Sé que usted me dirá, eso es nauseabundo. ¿Quién puede hacer eso? Salvajes y caníbales. Sigo. Otras de sus prácticas eran los sacrificios humanos. Sacar el corazón de alguien y entregárselo a sus dioses era parte de la vida diaria. Y sé que eso es grotesco y dirán ustedes, bueno, sabemos por la historia que nuestros ancestros practicaban ese tipo de salvajismo. Cierto, pero estos iban un paso allá, más. Estos sacrificaban a los bebés para no sacrificar a los que ya tenían posibilidades de hablar. Yo me pregunto, ¿qué mente tan endemoniada es capaz de tomar en sus brazos el rostro angelical de un bebé y colocarlo en una hornilla ardiendo al rojo vivo y oírlo gritar hasta que la hornilla despedaza su piel? A diario celebraban esos cultos. Si eso no le parece ya bastante grotesco, practicaban como religión oficial, tenían muchas, pero la más importante era el culto a la muerte. Desde entonces hay registros históricos de la presencia de médiums, hombres y mujeres que eran brujos, que practicaban la hechicería invocando espíritus demoníacos, a quienes les daban el nombre de muertos que regresaban a la vida. Era un culto oficial y muy popular. Estos espíritus demoníacos no solo asustaban y atemorizaban a media humanidad, sino que también los esclavizaban. Hoy día, algunos piensan que los zombies se están poniendo de moda, sobre todo en islas del Caribe. Bendito Dios que en nuestro medio eso todavía no está de moda. Pero les explico. En el Caribe, algunas de esas islas pobladas especialmente por grupos tribales latinos, los cadáveres poniéndose de pie son algo común. A eso es a lo que se les llama zombies, muertos en vida. Y científicamente ellos son vistos. Esto no es como nuestro folclore, en donde se supone que vieron a la ciguanaba o la descarnada, en donde quizás es producto de alcoholismo o en efecto alguna mujer que parece eso y en la noche estaba ahí. No, estoy hablando literalmente de cadáveres, no que toman vida, sino que después de cultos a la muerte, espíritus demoníacos los poseen y les hacen caminar, les hacen abrir sus párpados o cosas parecidas. Eso no es algo de lo que deben sorprenderse en Haití, en algunos otros lugares como esos. Pero tampoco es nuevo. Esta gente lo practicaba a placer. El asesinato
el genocidio tribal, la esclavitud humana, la hechicería y cualquier otra clase de costumbre repugnante que pueda venir a su mente, esa era la clase de personas que vivía en Canaán. Ese es el contexto histórico. Cuando uno piensa en una sociedad con tanta maldad, no es necesario hacer un análisis si esa sociedad merece castigo. Lo sorprendente es que no haya castigo. Sé que los más acuciosos están diciendo: predicador, usted está justificando con el contexto histórico la presencia de una guerra en lo absoluto. Solo estoy diciendo, esa era la sociedad de personas. Esa era la subcultura de Canaán. A ninguno de nosotros nos sorprende que Dios haya enviado un diluvio. Pensamos, en medio de tanta maldad, lo que menos podíamos esperar era que eso pronto sucediera. Así es que lo aceptamos como parte del juicio divino. Tampoco nos sorprende que Sodoma y Gomorra, otra subcultura parecida a la que he descrito, fuese castigada con fuego y azufre. No nos sorprende en lo absoluto. Lo que sí nos sorprende es que un pueblo que ha sido elegido con propósitos salvíficos tenga que iniciar una guerra. Lo que no deja de sorprendernos es que si Israel fue elegido por Dios para que a través de su linaje hubiese redención a la humanidad, ¿por qué ellos inician estas guerras en contra de los cananeos? Y aquí es donde empieza nuestro estudio y la explicación del título Guerras Santas. Así es que doblemente atentos a lo que sigue. Santo se traduce al español como apartado para Dios, algo que Dios ha consagrado con fines o propósitos divinos. Por ello, cuando las personas aluden a Guerra Santa, están diciendo que esas guerras son ordenadas por Dios y que tienen propósitos divinos. Y en honor a ello, nuestro estudio de hoy. Empecemos con esto. Nada de lo que está asociado a la maldad humana fue parte del plan de Dios. Nada. Empecemos diciendo que las guerras no fueron parte del plan divino. Dios no diseñó las guerras como un propósito salvífico o parte de su diseño para la humanidad. La maldad es la ausencia del bien. Y estas guerras vinieron precisamente por la ausencia del bien. Jamás Dios aplaudió que estas comunidades vivieran en ese salvajismo y canibalismo. Y si eso continuaba, nosotros no tendríamos historia hoy día. Ellos habrían acabado, como hoy día nosotros estamos acabando, con la humanidad. Yo al decir esto no pretendo suavizar lo difícil que es entender que de pronto Josué entra a un periodo de guerras. Tampoco con esto quiero justificar o cuestionar ningún tipo de guerra. Lo que sí debo decir es, si yo intento cuestionar el castigo de Dios, también tengo que cuestionar el infierno. Y es lo que muchos quieren hacer. Dicen, ¿cómo es que hay un Dios santo que de pronto va a permitir que la humanidad se pierda en la eternidad en un lago de fuego y azufre?
Eso no ha sido parte del plan de Dios para la humanidad. El plan de Dios es: a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. El plan de Dios es que todos sean salvos, pero no todos quieren serlo. La humanidad, en términos generales, quieren vivir a su antojo. Mire, es tan sencillo ir al cielo que por eso recuerdo con cariño a aquel compañero en la universidad cuando me dijo: Carlos, yo no entiendo cómo vos podés tener fe en que basta con hacer una simple oración y que de pronto vas a ir al cielo. Le pregunté: ¿y por qué no probás? Ya que estás en una especie de argumentos, ¿por qué no retomás el argumento bíblico, haces la oración con fe, le pedís a Dios que obre realmente en tu corazón y luego me contás? Él es un predicador hoy día. Él abrió su corazón con fe. Es tan fácil encontrar el camino de luz y de salvación que muchos no lo quieren. Usted puede, mire, aquí parece que habemos muchos, porque el templo es pequeño, pero si comparamos esto con el estadio o cualesquiera otros lugares, somos muy pocos. Entonces usted le puede preguntar a esos muchos: ¿quisieran abrir su corazón con fe a Jesús y empezar una vida íntima con Él? Pueden estar seguros, la mayoría dirán no. Y usted les dice: ¿entienden que su negativa les lleva al infierno por la eternidad? Ellos dirán: de algo tengo que morirme, y si ese es el destino, pues está bien. El plan de Dios no es que la humanidad se condene, pero eso es lo que muchos quieren hacer. Dejemos la humanidad, dejemos la gente en el estadio. Les voy a hablar a ustedes antes de haber hecho la oración. Eso fue lo que la mayoría de nosotros hicimos antes. No me venga con el cuento que usted sabe sobre Jesús hasta los 25, hasta los 35 o hasta los 65 años. ¿Alguien alguna vez le habló sobre Jesús? A usted le importó un comino. Usted decía que usted tenía su propia filosofía, sus propias creencias, se justificaba en esto, en lo otro, trataba de racionalizar sus puntos de vista y todo era: voy a vivir a mi antojo. No era el plan de Dios, pero eso es lo que muchos quisieron hacer, exactamente como estos. Cuando Josué entra a la tierra prometida, estos cananeos podían hacer una de dos cosas. La primera era largarse. La otra era aceptar la fe del Dios de los hebreos y vivir con la moral que el Dios de los hebreos demandaba. Tenían esas opciones, pero no les importaba. Ellos eran hombres de guerra. Ellos se enorgullecían de ser salvajes y practicar canibalismo. Entonces, Dios, que conoce todo, sabía que ellos no iban ni a largarse ni a intentar vivir en paz, y mucho menos dejar todo su politeísmo por honrar al Dios verdadero. Nunca quisieron hacerlo. Y en honor a ello, estos tenían que salir de ahí o contaminarían a la sociedad hebrea. Pero tenían la opción que ellos no estaban dispuestos a tomar. Y creo que toda esta explicación, si Josué pone un pie en la tierra prometida y ora a Dios y Dios envía fuego y azufre, nadie tendría que preguntar nada. Pero esta vez Dios decide seguir un método distinto. Dios decide que Josué sea el fuego y azufre que Dios está enviando para esa comunidad. Y ese es el interés de algunos.
intentar justificar a Josué. Y yo les diría, ¿por qué tienen que justificarle? Por otro lado, eso es lo que intentan otros al tratar de justificarse ellos mismos al iniciar guerras. Están totalmente equivocados. El Evangelio desaprueba en su máxima expresión el uso de la violencia para resolver cualquier tipo de disputa. En lo absoluto. El único con derecho para quitar la vida y la muerte es el que nos dio la vida. Cualquier guerra, quiera justificarla o no, está fuera de la aprobación bíblica. Y si dice, ¿y la de Josué qué excusa tiene? No busco excusas. No intento como un predicador neófito justificar a Josué. Solo estoy diciendo, fue la orden de Dios para Josué. Si usted piensa dos veces esto, se dará cuenta que incluso las guerras que Josué peleó en una primera instancia no estaban diseñadas de esa forma. Les daré un ejemplo. La guerra contra Jericó. ¿Hubo en forma literal intervención divina, sí o no? De otra forma no habrían podido ganar esa batalla. Que Dios decidió que dieran tantas vueltas, que los muros cayeran y otras cosas que ya vamos a leer después, tienen aplicaciones espirituales que podemos ilustrarlas a nuestro diario vivir, y eso es lo que haremos. Pero, de forma histórica, no parecen tener lógica humana. Tendrán que preguntarle a Dios por qué Él prefirió que hicieran ese método en lugar de una vez derribar los muros y que todos ellos murieran. Esa es soberanía, la voluntad de Dios que no podemos entender. Y necio es intentar cuestionar. El hecho de que no entendamos cosas no nos da la facultad de cuestionarlas. Son tantas cosas en la vida que no podemos entender. Y si alguna vez usted dice, mire, yo no quiero creer en Dios, ni poner mi fe, ni estudiar la Biblia porque yo no entiendo, por favor sea honesto consigo mismo o consigo misma. El asunto no es lo que usted no entiende, porque hay tantas cosas en la vida que no se pueden entender. Usted ha decidido vivir a su antojo, no conforme a la voluntad de Dios. Que esto le sirva como una excusa académica solo anuncia su necedad, su falta de fe. Citaré un ejemplo más. Conocemos la historia de Nínive, recién estudiamos el libro de Jonás. Dios envió a Jonás para salvar a ese pueblo, ¿recuerdan? Y todos fueron salvos porque se arrepintieron. 100 años más tarde, Dios envía a Nahum al mismo lugar. ¿El mensaje de Nahum era de salvación? No, era de condenación. Usted dice, ay, no entiendo, ¿cómo es que a estos les envía un mensaje para que se arrepientan y estos ya de una vez es condenatorio? Cuando estudiamos esos libros lo explicamos. Dios, que es omnisciente, sabía que el corazón del pueblo de la época de Jonás iba a arrepentirse y a buscar a Dios, sin ser hebreos. Estos eran ninivitas y alcanzaron salvación. Y Dios sabía que los que vivieron en la época de Nahum eran tan duros que no se arrepentirían de sus pecados. Ellos ya estaban condenados. De igual manera, usted puede interpretar esto. Y como último argumento, no para justificar estas guerras, no para tratar de suavizar la complejidad, simple y sencillamente, Dios en su soberanía tiene métodos que no está obligado a explicarnos.
Y aun si los explicara, deberíamos preguntarnos, ¿seríamos capaces de entenderlos? Cito el propósito del médico. ¿Para qué estudia y para qué trabaja tan duro un médico? Para salvar vidas, ¿no es cierto? Esa es la razón de ser de los profesionales en medicina. Pero un mal día, debido a su especialidad, ese profesional se ve en una bifurcación horrenda. Jamás quiso estar ahí, no pidió eso, ni se preparó para eso. Está en cirugía, está en sala y sabe que solo puede salvar a la mamá o al bebé. No puede salvar a los dos. Tiene que tomar una decisión. Y parece ser que sus manos terminarán convirtiéndose en las manos que le quitarán la vida a alguien para darle la vida a otra persona. Él tiene que salir de sala y preguntarle al esposo y decirle qué es lo que quiere hacer. No puedo hacer ambas cosas. Tiene que preguntarle a Dios, no sé qué hacer, no me preparé para esto. Y nadie quiere estar en esa circunstancia, nadie puede entenderla. Solo podemos saber que hay algún plan divino en medio de toda esa adversidad, que algunas cosas vienen como consecuencias, otras no sabemos por qué vienen, son parte de la vida diaria. Y de la misma forma que ese médico se preparó para salvar vidas, de pronto descubre que para seguir salvando vidas, no solo tuvo que tomar una decisión tan trágica, sino que en el regreso de su profesión, de vez en cuando tiene que arrancar órganos completos que están envenenados con cáncer, porque si no los corta, van a quitar la vida. Él se preparó para salvar vidas, no para arrancar miembros. Pero es parte del propósito salvífico como médico. Sé que dirá, oiga, es una complejidad. Sí, jamás quiero estar en esa bifurcación. Jamás quiero estar en la bifurcación de un hombre o de una mujer que en realidad ama a Dios y se topa con la coyuntura en donde para poder defender su vida tiene que matar a otra persona. Porque un asesino entró a su casa, es un delincuente y está a punto de matar a sus hijos. Jamás usted quiso matar a nadie, pero eso le queda. No intente que exista predicador que justifique, que explique y que responda todas las preguntas de ese entorno. Solo abra su fe al Señor y deposite su confianza en Él. De hecho, esa es la última parte de nuestro estudio. Estoy convencido que no hay mente lo suficientemente portentosa como que sea capaz de explicar tantas preguntas en la vida. Al principio, cuando empecé a estudiar la Biblia, estaba siendo también envenenado por toda la filosofía comunista que en ese entonces en la Universidad Nacional enseñaban. Estudié en una época en donde recibía 20 minutos de matemática y 60 minutos de doctrina marxista. Entonces, había como un conflicto teórico, sumado a mi inexperiencia, a mi inmadurez, a mi edad y a mi propia insensatez. Siempre me hice preguntas como esta. Y si usted ahora va a decir, predicador, de vez en cuando intuimos que usted estaba medio loco, pero ahora lo confirmamos. Me hice preguntas como esta. ¿Y si Dios existe, por qué hay tanta maldad y por qué Él lo permite?
¿Por qué no pone un alto a tanto corrupto y a tanto asesino? No todas las personas son malas. ¿Por qué los niños tienen que sufrir? ¿Por qué tienen que aguantar hambre y ser abandonados por padres irresponsables? ¿Por qué en un hogar en donde de pronto hay una mujer que se cree ella y su marido dueños de todo, son capaces de menospreciar la vida de un niño? Porque ese niño no nació en ese hogar. Y ya sea que él o ella fueron los adúlteros, es que los que tienen que pagar son los papás, no los hijos. Pero los hijos son los abandonados. Me lo pregunté. ¿Por qué Dios no pone justicia con los padres? ¿Por qué son los abandonados los que tienen que sufrir o los débiles? No estoy cuestionando a Dios, estoy diciendo lo que me pregunté. También me pregunté qué había después de la muerte. Y me recuerdo ese sinfín de noches que después de leer tanto, y como muchas veces me dije a mí mismo, parece que me vuelvo loco al leer más de lo que debo. Cerraba mis ojos y aunque mis párpados estaban cerrados, mis ojos estaban muy despiertos, clavados en el cielo falso, preguntándome, ¿y qué hay después de esto? ¿Y si yo muero, se acaba mi existencia? Era época de guerra y mi papá estaba en el ejército. Y muchas de esas noches yo decía, ¿y si mi papá muere? ¿Será cierto eso del infierno y mi papá pasará ahí en la eternidad? ¿Lo volveré a ver? Encendía la luz y empezaba a leer una vez más. Y leía para ocupar mi mente, porque entre más me preguntaba, más me atormentaba. Hubo un buen día que creí que los que desenfrenaban su vida en el placer, lo hacían para no pensar en tantas cosas. Entonces se volvían adictos a cualesquiera placeres, sexo, drogas, alcohol, lo que fuera. Al fin de cuentas, como dice ese poema del alcohólico tan conocido, que al menos mientras esos minutos de droga o de alcohol en tu cuerpo, no eres tú y te sientes feliz y no eres capaz de pensar en las cosas que atormentan. Pensé, ¿será que ahí se encuentra la felicidad? Bendito Dios, recalco, un buen día. Ese amigo me dijo, y ya que te preguntas tantas cosas a las que no le hayas solución, ¿por qué no solo mejor probas esto? Yo pensé que iba a ser alguna droga, alcohol, algo en que desencadenar las preguntas que no podía responder. Él me dijo, ¿por qué no simplemente confías en Dios como si fueras un niño y le pedís que Él empiece a llenar las dudas de tu corazón? Lo hice. Han pasado ya 20 años y les puedo confesar esto. Hay preguntas que sigo sin responderlas, pero ya no me importan. No las entiendo, ni creo que Dios está interesado en que yo las entienda. Creo que Dios solo está interesado en que yo confíe en Él como un niño confía en su padre. Les explicaré cómo. En ese edificio ardía en llamas. Terrible. Un niño quedó atrapado. Los bomberos habían sacado a casi todos, excepto ese niño. Estaban ya con una cama inflable. Tenían todo el equipo de paramédicos y le gritaban, ¡lánzate! El niño decía, no, me da miedo. Gritaban, lánzate. Todos gritaban, lánzate, no corres riesgos.
Aún si tropiezas, aquí estamos todos, no vas a pasar ningún problema. El niño no lo hacía. Mientras la desesperación y la angustia de todos, alguien empezó a subir por una escalera, cayó porque el edificio ya no resistía, y en todo eso llegó el papá. Y el papá gritó: hijo, lánzate. Solo lo dijo una vez. Y el niño se lanzó. Por supuesto, no corrió ningún daño. Uno de los reporteros le preguntó al niño: tantos te gritamos que te lanzaras, ¿por qué no obedeciste? El niño dijo con la voz de un ángel: yo solo confío en la voz de mi papá. Si usted abriera su corazón a Dios como si Él fuera su padre y aprendiera a amarlo a través del estudio bíblico, entonces usted va a empezar a confiar en su Dios. Eso no va a suceder si usted no da un paso de fe. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que ella nos ministra. Ruego tu Espíritu Santo haya llevado edificación y que si hay personas sin Jesús, toque su corazón. Mientras todos oran, si usted está aquí sin Cristo, ponga su fe en Él. Si no funciona, lo deja. Ahí donde está, déjeme hacer una oración con usted. ¿Habrá alguien que levanta su mano y me deja orar con usted en señal de recibir a Jesús? ¿Alguien esta mañana que toma ese paso de fe? ¿Alguien en medio nuestro? Señor, si somos salvos todos, gracias, despídenos en tu paz, en tu nombre oramos, amén. Nos vemos media semana, empezamos ya con el capítulo 1, que la paz de Dios vaya con todos.